Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta aula abierta que ofrece la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL semanalmente con un doble propósito, ¿no? El primero, que estas sesiones procuran mostrar, ser un flyer, un tráiler, una muestra de lo que van a ser los cursos que vamos a desarrollar. Nos parece que el abogado merece saber con mayor detalle el contenido, el estilo que se va a desarrollar. Y si por último alguno de los que presencia o puede presenciar no está interesado, no tiene la posibilidad, digamos, de formar parte del curso, le queda como, digamos, conformación de su cultura general jurídica. Y de esta forma la escuela cumple con su propósito de extender el conocimiento del derecho de una manera permanente, inclusive en estas circunstancias tan difíciles que vivimos. Entonces, de este lado solamente nos queda agradecerles, solamente nos queda pedirles que nos acompañen en estos 30 minutos para poder desarrollar este tema que resulta, sin proponérnoslo, porque esto está generalmente preparado con 20 días, 30 días de anticipación, que es el control del poder administrativo. Si nosotros encontramos en la mitología griega una serie de enseñanzas, de lecciones, para todos los ámbitos, para todos los momentos, hay una escena que resulta muy propicia para poder representar sobre qué es lo que trata el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que viene a ser Ulises atado al mástil. Hay varias representaciones de pintura donde se ve al gran Odiseo, al gran Ulises, ¿no? Al gran rey de la isla de Ítaca, atado, amarrado a un mástil. Y es que cuando es así esa peripecia, ese largo retorno de una década a su reino en la isla de Ítaca, donde lo esperaba Penélope y su hijo Telémaco, se adelantan a señalarle que pronto, en medio de ese camino, en una de las tantas dificultades que va a tener, se va a encontrar con un grupo de sirenas que lo van a traer, las hermosas sirenas con sus cánticos, pero que al ser atraídos por los cánticos, ¿no? Es decir, solamente el ritmo, solamente el sonido los iba a hacer perder el conocimiento y la nave encallar. Conocedor de esto, Ulises hace que toda su tripulación se tape los oídos con cera para que no sucumban ante el cántico de las sirenas. Pero tenía que quedar uno que pudiera oír y que pudiera ser consciente de lo que pasaba, él. Sin embargo, como él no se consideraba que podía tener la suficiente fuerza para no sucumbir al canto, ordenó a sus hombres que lo ataran al mástil y que cuando comenzaran a aparecer las sirenas, no las iban a oír, las tenían que ver, lo ataran todavía con más fuerza, porque él lógicamente iba a querer zafarse. Y esta imagen, Ulises atado al mástil, debe ser la mayor muestra que nos da la cultura occidental de la antigüedad de lo que es el autocontrol del poder, de lo que viene a ser la autolimitación del poder. Esto que de alguna manera viene a ser lo ideal, viene a ser, si quieren, lo natural que tiene que darse en todo orden de cosas, no es tan fácil. No es tan fácil y entonces tiene que haber un control externo, tiene que haber un control de otro órgano, y eso es lo que le da sentido a lo que hoy día llamamos el Estado Constitucional de Derecho. Aquí en el Perú cada día estamos en cuenta regresiva a la celebración de nuestro bicentenario como república. Y cuando hablamos de nuestro bicentenario como república, estamos hablando de un bicentenario donde el país se desarrolla a la luz de un texto constitucional. Si bien es cierto, han sido 12 las constituciones y cada una ha ido, digamos, al ritmo de la temperatura política de ese momento. Pueden haber sido los liberales, pueden haber sido los conservadores, pueden haber sido el primer, el segundo, el tercer militarismo, pudo haber sido el civilismo, etc. Tiene que haber un denominador común, que viene a ser el control del poder. Algunas veces ese control del poder ha sido débil,
otras veces el control del poder ha sido, digamos, con mayor intensidad, pero es, insisto, lo que le da sentido a un Estado constitucional de derecho. Para llegar al control del poder administrativo, primero debemos de pensar el control en los tres grandes poderes. Lo primero que se hizo fue pensar en el control del poder ejecutivo, porque definitivamente veníamos de un absolutismo, veníamos de una monarquía absolutista, sobre todo en Francia, esto que se daba. En Inglaterra no tanto, por eso la independencia de los Estados Unidos tiene otra connotación. En Inglaterra va a ser el parlamentarismo, la revolución gloriosa de Oliver Cromwell es de 1688, 100 años antes de la Revolución Francesa. Esto es lo que indican muchos historiadores, siempre Inglaterra va a ir un siglo adelante de Francia, algo de exageración, pero también algo de razón. Entonces, en el ámbito de poder controlar al Ejecutivo, que es el que decide, que es el que maneja el presupuesto, entonces se fortalecía al Poder Legislativo. Y entonces ahí se daba lo que se ha denominado el balancing, el control entre los poderes. El tema vino y se propuso una nueva tesis, y luego fue un desafío, cuando quien alcanzaba el poder en el Ejecutivo también tenía mayoría en el Congreso. De tal forma que a partir de allí había el riesgo de un poder desbocado, había el riesgo de un poder desbordado. Entonces allí es donde ingresaba el Poder Judicial, que claro, tras la Segunda Guerra Mundial no va a generar en algunos países confianza, por eso es que dicen, no, tiene que haber un órgano extramuros, tiene que haber un órgano que no forme parte de esa triada, máxime si en algunos países el Poder Judicial era elegido, los supremos, las más altas autoridades judiciales, eran elegidos también por el Ejecutivo, caso de Estados Unidos. Lo que ocurre es que en la tierra de Abraham Lincoln y de Edgar Allan Poe es diferente. Generalmente se mantiene el equilibrio. Si el presidente es republicano, el Congreso es mayoría demócrata, y a la inversa. Si el presidente es demócrata, el Congreso es de mayoría republicana. Pero no siempre ocurre eso, mucho menos en nuestros países. Y entonces aparece la figura del Tribunal Constitucional para poder establecer esa suerte de equilibrio de poder. Sin embargo, cuando se desarrolla el poder, siempre deja la sensación que el poder se concentra, aún con todos los límites y con todos los controles, se concentra en el Ejecutivo. Sobre todo en estados como este, que es el estado de emergencia. Este estado de emergencia, o si quieren ustedes, como lo llamaban en la antigua Roma, de dictadura constitucional, lo que asoma es que los demás poderes del Estado se reducen. Y entonces es el poder ejecutivo el que se va a fortalecer. Porque, claro, toma las decisiones. Por ello la Constitución peruana ha previsto en un artículo los denominados regímenes de excepción, ¿no? En el artículo 137 los denominados regímenes de excepción, y el estado de emergencia lo declara el presidente de la República, sin autorización del Congreso y de una forma ilimitada. Por eso es que puede prorrogar ad infinitum el estado de emergencia. Ahí es donde se nota, por ejemplo, el carácter presidencialista que tiene nuestra Constitución. Luego viene el Congreso para establecer una suerte de equilibrio. Sin embargo, hace unas horas, la Corte Constitucional Colombiana, uno de los principales referentes que tiene el Tribunal Constitucional Peruano. El Tribunal Constitucional Peruano tiene como referentes el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Suprema Corte Norteamericana, pero sobre todo por la similitud, por la cercanía a la Corte Constitucional Colombiana. De allí, por ejemplo, se toma la figura del estado de cosas inconstitucional. La Corte Constitucional Colombiana, les decía, ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 12º del Decreto Legislativo 421. Ese decreto legislativo señalaba, firmado por el presidente de la República de Colombia, señalaba que quedaban autorizados los diferentes órganos colegiados, entre ellos el Congreso, pero todos en el ámbito público, para que puedan sesionar de una manera remota.
¿no? Es decir, para tratar de evitar, digamos, la suerte de la presencialidad, de la concurrencia en salvaguarda por la emergencia sanitaria que todo el mundo está viviendo. ¿Y por qué ha declarado inconstitucional la Corte Constitucional colombiana? Porque ha dicho, a ver un momento, ¿por qué el Poder Ejecutivo tiene que autorizar a los órganos públicos, entre ellos el Congreso, a los órganos que son autónomos, le tiene que autorizar y decirle, sí, efectivamente, ¿no? Puedes reunirte de manera remota, puedes reunirte de manera virtual? No, simplemente la Corte Constitucional colombiana ha dicho que eso de allí no es necesario, que el Congreso es absolutamente autónomo y ha declarado inconstitucional esa parte de aquel artículo, señalando siempre, es importante, que si con todas las medidas de resguardo, de salud, de la vida y etc. ¿no? Sin embargo, como casi siempre ocurre, el rebote mediático que ha tenido decía otra cosa, ¿no? Si ustedes buscan, esta es una noticia, repito, ha ocurrido hace apenas algunas horas, dice, la Corte Constitucional colombiana declara inconstitucional, ¿no?, sus sesiones virtuales. Y no es así. Las sesiones son constitucionales. Lo que es inconstitucional es aquella autorización que se arroga el presidente de la República, el Ejecutivo, para darlo. Y claro, como se está debatiendo para determinados delitos graves la cadena perpetua, ya inmediatamente han comenzado los rebotes diciendo, si es inconstitucional las sesiones virtuales del Congreso, entonces tienen que anularse hacia atrás todas las sesiones que se han tenido y que han aprobado, digamos, esta cadena perpetua, ¿no? Insisto, no es así. La declaratoria de inconstitucionalidad es hacia adelante. Solamente tiene efectos hacia atrás si es que de alguna manera se han afectado derechos fundamentales y esa afectación sigue de manera permanente, ¿no? Otra vez, ¿no?, el desvío mediático, este desvío conceptual que se tiene sobre un punto. Pero a lo que iba, ¿por qué coloco este ejemplo? Porque es una forma de poder señalar el límite al poder. Es decir, acá había un exceso. Lo que dice la Corte Constitucional colombiana en un voto muy apretado de 5 contra 4, y en la minoría, en los 4, estaba, por ejemplo, Carlos Bernal Pulido, ¿no?, señala claramente que no se necesita, el Congreso es autónomo. Lo que podía haber hecho el Ejecutivo, en todo caso, es autorizar, pero única y exclusivamente a todos los órganos de la administración pública, más no al Congreso o, por ejemplo, el Poder Judicial, que al ser poderes son autónomos, cuidando justamente ese control del poder. Y ese control del poder también tiene que darse hacia el ámbito descentralizado, porque además del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, también tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Y es allí donde viene el control del poder administrativo. Por eso, para evitar estos desbordes, para evitar estos excesos, que insisto, es más probable, es más susceptible a que se dé justamente a partir del estado de emergencia. Y entonces es aquí donde ingresa la necesidad de revisar qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, qué es lo que ha señalado en su jurisprudencia más relevante, qué es lo que ha señalado en sus constituciones hito sobre el control del poder administrativo. Y entonces quiero decirle de que este curso virtual intensivo que ofrece la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL tiene 3 ejes que son fundamentales. El primero, el recordar siempre que hay una relación asimétrica entre la administración y el administrado. Siempre, siempre. Generalmente, ¿no?, en los procedimientos administrativos, excepto el trilateral, la administración es juez y parte. Y en eso de ser juez y parte es peligrosísimo, sobre todo en el procedimiento disciplinario al interior y en el procedimiento sancionador al administrado, ¿no? O, por ejemplo, esa relación asimétrica, ¿dónde es que se nota más? En la autotutela. En la autotutela, cuando, por ejemplo, se desarrolla la ejecución coactiva. ¿Por qué autotutela? Porque por regla no necesitan judicializarse. El administrado lo puede hacer, pero la administración pública está facultado a ejercer la fuerza sobre ello.
Entonces, si tenemos así una relación tan desnivelada, se tiene que cuidar estos derechos fundamentales que tiene el administrado, que es lo que ha dicho en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional. Esto ya se ha pronunciado y esto es importante tenerlo. Entonces, a lo que nosotros vamos es que, sobre todo, las personas que ya tenemos algunas décadas de abogado, nos hemos formado siempre en el ámbito de la legalidad, siempre en el ámbito de lo que dice la norma, ¿no? Sabemos dónde recurrir, sabemos dónde ir. Pero en este fenómeno, en esta suerte de revolución que se ha dado en el siglo XXI, donde ha sido el derecho jurisprudencial el que se ha instalado, en algunos casos cumpliendo su labor constitucional, en otros casos excediéndose, pero es lo que tenemos. Y si eso es lo que tenemos, debemos de conocerlo. Entonces vamos a conocer estos pronunciamientos sobre cuáles son esos límites, cuáles son esas vallas, cuáles son esos frenos en el caso de la administración pública en esta relación, repito, asimétrica, desnivelada, que existe por naturaleza con el ámbito del administrado. Eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta. Una segunda idea fuerza que quiero transmitirles a ustedes para este tema del control del poder administrativo es el cambio de paradigma que se ha dado. Es decir, el derecho administrativo, que tiene su origen desde la Revolución Francesa, desde finales del siglo XVIII, más o menos hasta mediados del siglo XX, esto es, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego ya viene otro tipo de constitucionalismo que es mucho más sensible con los derechos fundamentales, después del Holocausto nazi, después de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, porque normalmente lo que se decía es debe primar el interés público, debe primar el interés general. Y claro, alguien me dirá, pero Guido, eso sigue hasta ahora. ¿Dónde está el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es que sí, es cierto, hasta el día de hoy el interés público está por encima del interés privado. Sin embargo, ya presenta algunos límites. Ya se señalan esos límites. Ya no son aquellas épocas en que solamente hay que invocar el interés público para con eso avasallar al privado. No, tiene que darse el principio de legalidad. Dentro del principio de legalidad, el principio de taxatividad. Ya no basta solamente con que esté en la norma, sino que tiene que estar tan precisado que tiene que calzar de una manera exacta, ¿no? La legalidad y la taxatividad, sobre todo cuando estamos hablando del derecho sancionador. Por eso se aplica tanto a lo penal, se aplica a lo tributario como a lo administrativo sancionador. O, por ejemplo, otro límite en el cambio de paradigma, el debido procedimiento administrativo, ¿no? Que muchas veces se ha entendido como el debido proceso jurisdiccional trasladado al ámbito administrativo. Sí y no. Sí, porque esa es la idea, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, en diversa jurisprudencia, es que las garantías judiciales del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica se aplican al ámbito parlamentario, al ámbito corporativo y al ámbito administrativo. Por eso sí. Y no porque tampoco se pretenda que tiene que ser de una forma idéntica. O sea, se aplica el debido proceso en lo que le es aplicable. Ya hemos dicho, hay una relación asimétrica. No podemos encontrar nosotros un juez imparcial. O, si se quiere, la autoridad competente no le podemos pedir imparcialidad. Esa es la asimetría que hablábamos antes, ¿no? Otra característica es la pluralidad de instancias. Esto que es algo natural en cualquier tipo de proceso y que garantiza el debido proceso en el procedimiento administrativo, no siempre hay una pluralidad de instancias, al contrario, resulta ser una excepción. O la cosa juzgada, que en el procedimiento administrativo es cosa decidida, que se puede cuestionar, ¿no? Entonces, tenemos ahí otro límite. Y por último, ese famoso término que significa, o que si quieren ustedes, puede resumir todo lo que significa un debido proceso o todo lo que es un Estado constitucional de derecho con respeto a los derechos fundamentales: la razonabilidad y la proporcionalidad. La razonabilidad como sinónimo de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Hago esto porque me piace, no hago esto porque me gusta o hago esto porque yo quiero, no. Y la proporcionalidad, perfecto.
se cometió alguna infracción, tiene que haber una sanción, pero no una sanción desproporcionada, no una sanción con los ecos de la calle, no una sanción mediática, no, la sanción que le corresponde. Si la razonabilidad viene a ser el control de la arbitrariedad, la proporcionalidad viene a ser el control del exceso. Eso como segunda línea fuerza. Entonces, de nuevo, lo primero, ser conscientes de esa relación asimétrica. Una vez que somos conscientes de esa relación asimétrica y sin embargo va a haber un enfrentamiento administrador, hay que darle al administrado todas las armas, hay que darle todos los escudos, hay que darle todas las garantías de que finalmente se le va a respetar. En segundo lugar, el cambio de paradigma. Siempre prevalece el interés público por el interés individual, pero ahora ya con determinadas delimitaciones. Y lo tercero, ya en general, no solamente con ello, pero en general ya la aplicación para toda norma de la razonabilidad y la proporcionalidad, ya no solamente en la sanción. Esto es muy importante. Y esto lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en una sentencia que, claro, forma parte del curso, que se ha convertido en emblemática, sobre todo porque quienes plantean la demanda de inconstitucionalidad son los comerciantes de la calle de las pizzas, ¿no? Esa calle tradicional, miraflorina, sinónimo de una noche inacabada, ¿no? A partir de allí es la sentencia 0007 del año 2006. Los comerciantes de la calle San Ramón y Figari, más conocido como calle de las pizzas, ¿no? Que establecen la demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal. Y entonces acá viene, qué importante es saber que la ordenanza municipal tiene rango de ley. Justamente por eso es que se puede plantear la inconstitucionalidad, pero tiene rango de ley y tiene validez desde el momento que se dedique única y exclusivamente a las cosas que tengan que ver con el ámbito de la municipalidad. Hacia inicios del año 2019, cuando asumen los nuevos alcaldes, justamente esta misma municipalidad Miraflores se comenzó a rumorear que se iba a dar una ordenanza municipal para prohibir la circulación en motos lineales de 2 personas, ¿no? Antes de entrar a discutir si estaba bien o no estaba bien, si estaba restringiendo o no estaba restringiendo a la libertad de tránsito, antes de hacer el test de proporcionalidad entre la seguridad pública y la libertad de tránsito, lo primero, esa norma iba a ser inconstitucional por la forma, porque las municipalidades no es su competencia regular sobre seguridad nacional. Entonces, felizmente no se hizo y luego he sabido de que esta norma quedó en el Congreso. Ya estaba en el Congreso fue cerrado y seguramente este nuevo Congreso en algún momento lo retomará. Pero, por ejemplo, ¿no? Esto es importante. Importante saber que una ordenanza municipal tiene rango de ley. ¿Y por qué tiene rango de ley una ordenanza? A veces, si tenemos municipalidades minúsculas, si tenemos municipalidades reducidas, con muy poco territorio, con muy poca población, porque hay una garantía institucional que se llama la autonomía municipal. Esa garantía institucional, como su nombre lo sugiere, protege, garantiza a la institución, ¿no? En los últimos días se ha, movido el avispero político por la reforma constitucional, que va en camino, todavía no se ha dado, va en camino y que de alguna manera pareciera que no va a llegar a la meta, que va a quedar por ahí sobre el retiro de la inmunidad, ¿no? Lo primero, allí es donde se ve que en este ámbito, nuevamente, de controlar el poder, parece que esta vez por algún extravío conceptual, se quiere eliminar la inmunidad. La inmunidad es una garantía institucional, como es una garantía institucional la autonomía para una municipalidad o como es una garantía institucional la autonomía para una universidad. Ustedes se imaginan que a una municipalidad se le quite la autonomía, entonces sus ordenanzas municipales van a tener un vuelo bajo, nunca van a tener el rango de ley porque viene una norma del Congreso que la aplasta. Justamente por la autonomía en sus temas es que una ordenanza municipal puede tener el rango de una ley. O una universidad.
Una universidad justamente desde su origen era la apertura total al conocimiento. El hecho de que funcionen mal, ¿cuántas municipalidades, han tenido gestiones penosas? O universidades que no han cumplido con su propósito. Esto no quiere decir que se elimine la autonomía municipal. La inmunidad, a veces, claro, deja la sensación de que es sinónimo de impunidad, deja la sensación de que es un privilegio inmerecido. Perfecto. Pero entonces para eso está el reglamento del Congreso. Para eso hay mecanismos de ponerle candados, controles, pero no la eliminación. Porque claro, cuando se veía como la eliminación de los congresistas tenía una óptica, pero luego cuando esta misma garantía se elimina a otros funcionarios, allí es donde se nota. Bueno, la gravedad es igual, se trata de una garantía institucional. Es importante tener de dónde nace, cuál es su propósito, por qué se da. Entonces, volviendo al tema del control del poder administrativo, obviamente las municipalidades, ¿no?, tienen el poder dentro de su territorio, dentro de sus alcances, su llamada competencia territorial. Y repito, en esta sentencia de la calle de las Pizzas se va a desarrollar completamente el desarrollo de lo que es la razonabilidad, pero sobre todo se va a aplicar el test de proporcionalidad. Es decir, a esta medida que primero multaba con una UIT cuando abrían fuera del horario y como medida complementaria el cierre del establecimiento, los comerciantes presentan su demanda de inconstitucionalidad señalando que se le vulnera su derecho a la libertad de trabajo, su derecho a la libertad de empresa a ellos, y bueno, a los consumidores se les vulnera el derecho al libre desarrollo de su personalidad, a la libre diversión, a hacer el mejor uso de su tiempo libre, ¿no? Sin embargo, la municipalidad había dado esta ordenanza, este límite, de domingo a jueves debían de cerrar a la medianoche, viernes y sábado debían cerrar a la 1 de la mañana, porque evidentemente atentaban contra el derecho a la tranquilidad, al medio ambiente acústico, al sueño, derecho de los vecinos. Entonces, cuando hacen el test de proporcionalidad, esta es la sentencia, a nuestro criterio, la que mejor desarrolla, al menos con una mayor claridad, con una mayor didáctica, lo que es el test de proporcionalidad, ¿no? Y entonces dice, sí, pasó el test, es una medida idónea, porque, atención, no es que estemos cerrando, no es que te estamos reduciendo nada más el horario, y reducimos el horario porque nos parece que el cerrar el establecimiento ya viene a ser un exceso. Claro, si no respetan, la sanción es cerrarlo. Segundo, no solamente es idóneo, es necesario. Es necesario porque hay que preservar también al mismo tiempo el derecho al sueño, a la tranquilidad de los vecinos. Y por último, es proporcional. Es proporcional porque tú sigues con tu actividad, te reduzco el horario. Y en la medida que a ti te estoy reduciendo tu derecho a la libertad de empresa, a la libertad de trabajo, al otro le estoy satisfaciendo también su derecho a un medio ambiente acústico. De tal manera que la norma la ratifica como constitucional. De eso se trata. Esas tres ideas fuerzan. La relación asimétrica, cuáles son los límites que favorecen a nosotros, a los ciudadanos. El cambio de paradigma, cómo en nombre del interés público no nos pueden avasallar. Y tercero, que todo debe responder a una razonabilidad y a una proporcionalidad. Es lo que vamos a tener a lo largo de todo el curso. Por ello, hemos determinado 6 lecciones ya para ir concluyendo. La primera lección, vamos a ver las restricciones a las libertades. Por ejemplo, el tema del comercio ambulatorio, que es un problema de todas las municipalidades, o los determinados horarios para ciertos establecimientos, como lógicamente hoy día no se sienten por el estado de emergencia. Un segundo tema es la potestad tributaria municipal. Esto es muy importante. El artículo 2 del Código Tributario señala que las municipalidades solamente pueden imponer contribuciones y tasas, más no impuestos. Podrán recaudar impuestos, pero no crearlos. Entonces, a partir de acá, ese es un límite, esa potestad tributaria. Ahora, esas contribuciones y esas tasas también deben de guardar relación con determinados límites.
Un tercer tema fantástico, los recursos naturales. Vamos a ver por un lado las regalías mineras y por otro lado los recursos hídricos, a propósito de la reforma constitucional que consagró el derecho fundamental al agua. En la cuarta lección vamos a ver la autotutela y la potestad sancionadora, lo que decíamos, ¿no? El ámbito de el procedimiento disciplinario interno y luego el procedimiento sancionador para el administrado. En una quinta lección analizaremos las universidades y las Fuerzas Armadas. Las universidades con su autonomía y las Fuerzas Armadas con los límites que puedan tener al ejercicio de su facultad, sobre todo en estos ámbitos como son los estados de emergencia. Y en una última lección veremos también las restricciones a algunas libertades, como por ejemplo los espacios públicos para fumar, y también analizaremos, como no, algunos entornos relacionados, por ejemplo, a la franja electoral. ¿Por qué es necesario que un partido político logre un 5% del número total de los votos para recién poder colocar curules? Recuerden que esto es algo nuevo. Es más, se ha sometido a un proceso de inconstitucionalidad en que la norma fue ratificada como constitucional. Esto es, repito, algo que no solamente tiene una palpitante actualidad, sino que en un ámbito donde ya están convocadas las elecciones generales, esto necesariamente se va a tener que dar dentro de lo que viene a ser la representación. Esto es entonces lo que queríamos mostrarle en esta suerte de aula abierta en el control del poder administrativo e invitarlos a que participen en nuestro curso que justamente inicia el próximo viernes 17 de julio, Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en Derecho Administrativo y Gestión Pública, donde compartiremos la cátedra con Carlos Aguilar Grados y entre nosotros veremos cada uno en su especialidad toda la temática que le hemos señalado. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo.